chicos y chicas, hoy os voy a hablar del sistema sanitario en Alemania. Veréis, la seguridad social aquí se llama Sozialversicherungssystem y está dividida en dos grandes bloques. Por un lado tendríamos la Krankenversicherung, que es el seguro médico, y por otro lado tendríamos la Sozialversicherung, que a su vez se divide en 4 bloques, pero que ya os hablaré de esto en otro vídeo porque es bastante extenso. La sanidad en Alemania es pública, pero está gestionada por empresas privadas que se llaman Krankenkassen. Estas empresas no significa que sean privadas porque a su vez también existen seguros privados. En Alemania, tener un seguro médico es obligatorio para todos los residentes en el país. Para aquellos que vengamos de la Unión Europea y nos queramos venir a Alemania, tenemos que solicitar la tarjeta sanitaria europea. La tarjeta en principio es válida por 2 años. Digo en principio porque ahora las leyes se han modificado y para los mayores de 26 años que no hayan cotizado en la Seguridad Social en el último año, esta tarjeta solo sería válida para un periodo de 3 meses. Con esta tarjeta podemos ir al médico sin ningún problema. El único inconveniente es que no cubre todos los servicios que nos cubriría en España, por ejemplo, ya que está pensada para personas que tienen pensado pasar un tiempo determinado en el país o venirse de vacaciones, ¿no? Ir al médico por una emergencia. Os lo digo porque a una amiga le pasó que tuvo un pequeño incidente, se la tuvieron que llevar en ambulancia al hospital y a los meses le llegó la factura de la ambulancia a su casa en España. Tengo otra amiga que por problemas de salud pues tenía que ir bastantes veces al médico y ella iba con su tarjeta sanitaria europea y en una de las ocasiones el médico le dijo que esa tarjeta ya no le cubría, que esa tarjeta estaba pensada en caso de emergencia, por así decirlo, pero si necesitaba un tratamiento ya de larga duración, pues tenía que sacarse un seguro en Alemania. Para evitar ese conflicto existe un documento, el llamado S1, con el que nos convalidan la atención sanitaria que tenemos en España. Con ese documento tendremos que ir a una Krankenkasse y allí nos expedirán una tarjeta sanitaria europea que es prácticamente igual a la otra, lo único que por una de las caras tendría el logo de la Krankenkasse. Esto no significa que estemos afiliados a esa Krankenkasse, pero con esa tarjeta tenemos derecho a los mismos servicios sanitarios a los que tenemos derecho en España. Mientras estemos buscando trabajo podemos ir tirando con esa tarjeta sin ningún problema, pero en el momento que encontramos empleo es obligatorio por ley darse de alta en la Seguridad Social. Tendríamos que ir a la Krankenkasse con nuestro contrato de trabajo, el DNI o el pasaporte, y allí pues simplemente nos rellenarían un formulario y la tarjeta sanitaria, la Krankenkarte, nos llegaría a casa por correo postal. Hay un montón de Krankenkassen, podéis ir a la que queráis. He estado mirando por internet y he visto que hay alrededor de unas 100 y desde la reforma sanitaria del 2007 no hay una gran diferencia entre las Krankenkassen, ya que todas tienen que cumplir una serie de objetivos, una serie de requisitos que les han impuesto desde el Estado. Todas tienen que cobrar un 15,5% de nuestro salario bruto y tienen que cubrir un total de 80 enfermedades crónicas. ¿Cuánto hay que pagar a las Krankenkassen? ¿Cómo se paga o cómo funciona el sistema? Pues veréis, de nuestra nómina, de nuestro sueldo bruto, se calcula un 15,5%. Esta cantidad no la pagamos nosotros íntegros. De este 15,5%, el empleado paga un 50,9% y la empresa paga el resto. ¿Qué significa esto? Pues que de nuestra nómina nos descuentan un 8,2% de tasas que va directamente a sanidad y el 7,3% lo paga nuestra empresa.
El sistema sanitario funciona distinto a como funciona en España. En España normalmente pues cuando estamos enfermos pues vamos a un ambulatorio, a un centro de salud y en nuestra tarjeta sanitaria tenemos designado a un médico. Aquí funciona distinto. Hay hospitales, por supuesto, pero esos ambulatorios o centros de salud, por así decirlo, aquí no existen. En los pueblos pequeños, en algunos pueblos sí que hay una especie de centros de salud, pero lo más común, por norma general, las consultas de los médicos se parecen mucho más a las consultas de los médicos privados que tenemos en España, ya que los tienen instalados en casas o en pisos. Si un día nos levantamos por la mañana y tenemos un catarro, por ejemplo, y no vamos a ir a trabajar, lo que tenemos que hacer es llamar por teléfono a la empresa, decirles que ese día no vamos a ir a trabajar porque estamos enfermos y por ley nosotros tenemos derecho a estar 3 días sin necesidad de entregar un justificante médico a la empresa. Aunque es bastante recomendable que vayáis al médico desde el primer día, yo por lo menos os lo recomiendo. Como no hay un médico designado, vosotros lo que podéis hacer es cogeros las páginas amarillas, buscáis un médico de cabecera, llamáis simplemente por teléfono y concertáis una cita para el mismo día. Entonces vais directamente a la consulta del médico, allí os atenderá un recepcionista y tendremos que pagar el Praxisgebühr. ¿Qué es esto? Pues veréis, en Alemania existe el copago, tanto de medicamentos como de atención sanitaria. Hay que pagar 10 euros trimestralmente. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, si nosotros vamos al médico en enero, tenemos que pagar 10 euros. Si volvemos a ir en febrero, pues no hay que pagar estos 10 euros porque te cubre un periodo de 3 meses. Pero si vuelves a ir en abril, tendrías que volver a pagar esos 10 euros. Y hay que pagar esa tasa por cada médico al que vas. Por ejemplo, aquí en Alemania están los médicos de cabecera, los Hausarzt, pero también hay otro tipo de médicos. Tendríamos el dermatólogo, el dentista, el oculista, el ginecólogo, el nefrólogo, el psicólogo. Cada tipo distinto de médico pues tiene su consulta y cada vez que vamos a un médico distinto pues tenemos que volver a pagar esta Praxisgebühr. Hay una excepción, si nuestro médico de cabecera nos escribe un volante y nos dice que tenemos que ir al dermatólogo, en ese caso no tendríamos que pagarle los 10 euros al dermatólogo, por ejemplo. También existe una excepción en esta Praxisgebühr. Normalmente se paga trimestralmente, pero por ejemplo, si vamos al médico en diciembre y hemos pagado estos 10 euros, si volvemos a ir en enero, tendríamos que volver a pagar estos 10 euros, porque se considera que el año ha terminado y empieza el nuevo trimestre. Es interesante también decir que aquí en Alemania el dentista pues te lo cubre la Seguridad Social. No nos cubre todo, por ejemplo, un blanqueamiento dental no nos lo cubriría, pero una revisión o unos empastes sí que nos lo cubriría el seguro. Cuando pasamos consulta, pues nos darán una serie de documentos. Nos darán el recibo de la Praxisgebühr para que podamos volver a ir al médico en esos 3 meses sin volver a pagar. Nos darán un justificante para entregar en nuestra empresa y aquí yo no he podido ponerme de acuerdo con nadie porque he estado mirando en varias páginas, me he estado informando y hay gente que dice que este justificante lo tienes que entregar en la empresa dentro de los 3 primeros días de enfermedad y hay otra gente que dice que no, que si estás 2 semanas de baja, cuando te reincorporas al trabajo puedes llevar el papel directamente y ya está y no pasa nada. De todas maneras, yo os recomiendo que habléis con vuestra empresa y que preguntéis cuál es la manera que ellos prefieren. También podéis enviar este justificante por correo normal o podéis pedirle a algún compañero que os lo lleve en vuestro nombre. Luego nos darán otro justificante. Este justificante es para la Krankenkasse, lo tenemos que enviar por correo y por supuesto nos darán nuestra receta con los medicamentos.
Como os he dicho, aquí en Alemania existe el copago. Para los medicamentos se paga un 10% del medicamento con un mínimo de 5 euros y un máximo de 10 euros. Por ejemplo, si un medicamento vale 150 euros, el 10% serían 15 euros. Como el máximo a pagar son 10 euros, pues nosotros pagaríamos solo 10 euros. Pero al revés, si un medicamento vale 12,50, el 10% sería 1,25, pero como el mínimo son 5 euros, pues pagaríamos esos 5 euros. También os quiero comentar que aquí en Alemania, en las farmacias, apenas te venden medicamentos sin receta médica. Un simple Ventolin, un simple inhalador, sin receta médica no os lo van a vender, así que tenedlo en cuenta. Os he dejado más enlaces de interés en la descripción del vídeo que espero que os sirvan de ayuda. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. ¡Adiós!